Saludos a todos mis vecinos de Beacon Park, fases 1, 2 y 3. El viernes en la tarde recibí mensaje de que ya se había publicado los resultados de la mediación, así que estuve esperando algún mensaje del máster en esa tarde. Nada. El sábado también estuve esperando y nada. Así que pues voy a darles las noticias sobre la mediación, ya que el Master Board no se ha dignado en informarnos. Aquí está en la pantalla el mensaje que fase 1 envió a sus propietarios. Estimados, estamos felices de anunciar que las juntas de directores de las asociaciones de fase 1 y máster han llegado a una resolución mutuamente beneficiosa a la demanda. Esta resolución es el resultado de la colaboración y arduo trabajo entre las partes y considera asuntos como las responsabilidades de mantenimiento y las contribuciones financieras. Preliminarmente, el máster y fase 1 continuarán manteniendo las áreas comunes que han mantenido previamente, y especifica cuáles, con leves ajustes para satisfacer en mayor forma los documentos. Sin embargo, y más importante, las partes han acordado un acuerdo sobre los callejones. Fase 1. Transicionará el mantenimiento, reparación y reemplazo de los callejones a la asociación máster luego de que fase 1 los repavimente. Esta resolución es un paso importante hacia promover una comunidad más unida. Respetuosamente, la Junta de fase 1. Gracias a fase 1 por informar. Este es un recordatorio a los propietarios de cómo está compuesta nuestra comunidad de Beacon Park. En fase 1 tenemos 370 casas o unidades, 266 son casas y 104 son townhome. En fase 2 tenemos 136 casas y 104 townhome para un total de 240. Y en fase 3 solamente tenemos casas para un total de 209. Todo esto hace un total de 819 propiedades. Fase 1 tiene un 45% de esas 819, fase 2 un 29% y fase 3 la más pequeña con un 26%. De todas esas 819 propiedades, un 25% de las 819 son townhomes. Si lo dividimos por fases, un 28% de las propiedades de fase 1 son townhomes y un 43% de las propiedades de fase 2 son townhomes. En la demanda se está buscando beneficio para las 100 townhomes de fase 1. Si le restamos esos 104 townhomes a las 819 propiedades del máster, tenemos un resultado de 715. O sea que, como este acuerdo a que llegaron las partes afecta a los propietarios de Beacon Park, actualmente 715 se están viendo afectados por este acuerdo para beneficiar solamente a 104.
Estos 104 dueños de townhome representan un 13% de todos los dueños, o sea que este acuerdo afecta un 87% de los propietarios para beneficiar solo a un 13%. Vamos a ver qué significa esto en términos de costos. ¿Cómo el dinero de los callejones se determina la cantidad que se va a poner en el presupuesto? Algún tiempo atrás, cuando, no sabemos, se hizo un estudio de reservas, muy probablemente fue hecho por el desarrollador, usando los números en el presupuesto del 2017 de fase 1, el cual es el último en el que las líneas están claramente especificadas. El costo de reemplazo para los callejones es de $100,000 y supuestamente deben ser reemplazados cada 15 años. Aunque a mí me parece que esos callejones no duraron los 15 años esperados. Así que $100,000 el costo entre los 15 años significa que la asociación tendría que reunir $6,666.67 o, para lo que significaría $64.10 solamente para los dueños de los Alice en fase 1, pero según el acuerdo, cuando el máster tenga que hacerse cargo de esos Alice, eso significará un aumento de $8.14 para todos los 819 dueños, usando los números de presupuesto del 2024. Estaríamos pagando $2.04 adicionales por trimestre para un total de 109,4. Ya que todos sabemos que después de la pandemia la inflación ha subido de una forma escandalosa, el costo de reemplazo de estos callejones puede convertirse en mucho más. Así que asumamos que es solamente un 25% más, lo que significaría $125,000, y vamos a dejar los mismos 15 años. La asociación tendría que reunir $8,333.33 cada año. Si solamente los dueños de los Alice los pagaran, para ellos significaría $80.13. Pero cuando todos tengamos que pagar por esto, será un aumento de $10.18 al año para todos. Lo que, usando de nuevo los números del 2024, en vez de $107, pagaríamos $109.55 por trimestre a la asociación Master. Al tomar estos números no hemos tomado en cuenta que la tasa de inflación cada año es al menos un 2%. Así que vamos a lo que puede pasar o seguramente pasará después del acuerdo en el futuro. Hice esta tabla de los aumentos que se esperan en el presupuesto de la asociación Master, asumiendo un mínimo de un 2% debido a la inflación, y también estoy añadiendo el aumento en los costos de landscaping que se anunció en mayo. Aquí tenemos CL Contract Landscaping. Esto no incluye otros gastos relacionados como irrigación, solamente el contrato de landscaping, que es básicamente cortar la grama. Los números del 2025 a 2027 se tomaron de un mensaje que envió el Master Board el 8 de mayo
del 2024. Estos números que están aquí de Contra Landscaping, este y este se tomaron de ese mensaje. Todas las cantidades de Assessment Income del 2025 al 2030 reflejan un aumento de 2% debido a la inflación, que es menos del 5% permitido en los documentos. Así que todos estos números aquí, del 2025 al 2030, verán el aumento del 2% en esos números. Del 2025 al 2027, como les dije, está el aumento del mensaje, y del 2028 al 2% en adelante solamente el 2% de aumento. Estamos esperando tener la suerte de que no haya aumentos en el contrato de landscaping. Así que solamente voy a discutir la columna del 2025. Las otras pues serían lo mismo básicamente. Así que si en este aumento, en este presupuesto del 2024 se aumenta un 2%, se convierte en 357.548. Ya sabemos que tenemos un aumento de $9.352 para el 2025 según el mensaje del 8 de mayo. Así que esto significa que la asociación debe recoger de los 819 propietarios $369.900, lo que serían $447.99 por cada dueño al año, lo que significarían $112 a cada trimestre. En vez de 107, 112. Sí, aquí le aumentamos los $2 con 4 centavos que se calcularon acá en la hoja anterior, debido a que entonces tenemos que pagar el dinero de los ALIS. Eso significaría que pagaríamos 114 con 4 centavos. Pero debido a que ese aumento sería más del 5% que permiten los documentos, lo más que podrían aumentar el board sería a 112,35, al menos en el 2025. Ya en 2026 no tendrían ese problema. Así que, ¿cuáles son mis preocupaciones o las preocupaciones que deberían tener todos los otros 715 propietarios afectados por el acuerdo a que llegó el Master Board con fase 1? Primero, si fase 1, la preocupación de fase 1 era que estos callejones estaban registrados con el Master, no era más justo para todos registrar esos callejones a nombre de fase 1. Los parques y la piscina son para el beneficio de todos, pero ¿cuántos de nosotros o de los otros 715 propietarios usan esos callejones de fase 1? Segundo, ¿acaso los directores de la asociación Master tomaron en cuenta que este acuerdo afecta a 715 dueños solo beneficiar a 104 dueños de townhome? En mi opinión, esa no era su preocupación. ¿Por qué? No sé. Tercero, si fase 1
un par de años atrás, rechazó un acuerdo diferente. Y es por esto que este caso fue de mediación a corte, porque la junta actual de directores no dejaron que ese caso continuara y que fuera la corte la que decidiera lo que es justo. En mi opinión, después de ganar las elecciones del máster, una de sus decisiones era que este caso volviera a mediación. ¿Por qué? De nuevo, no lo sé. Tengo mis sospechas, pero no lo sé. 4. ¿Sería posible que los 715 propietarios afectados por este acuerdo demanden a los directores del máster por aceptar una resolución que afecta a la mayoría de los dueños? Sí, eso sería posible. Pero, lamentablemente, pues estos 715 dueños tendrían que reunir dinero para contratar abogados. Sin embargo, los directores del máster están cubiertos por el seguro que pagamos todos nosotros. 5. ¿Acaso alguno de los propietarios de fase 1 le ha preguntado a los directores de fase 1 que les diga cuánto se ha gastado en este caso legal? No he oído de que ningún propietario de fase 1 haya solicitado una información tan importante como esta. Lo mismo se puede preguntar al Master HOA y comparar los costos de lo que gastó fase 1 versus lo que gastó el Master. Ya que desde que la asociación Master fue demandada, muchos de los gastos fueron cubiertos por el seguro. Seguramente deben ser más bajos que los costos que pagó fase 1. Séptima preocupación. ¿Cuál es el repentino interés de la asociación Master en hacerse cargo de algunas áreas en fase 3? Yo creo que estas ofertas se están usando para calmar el ánimo de los dueños de fase 3 para que no vayan a las reuniones del máster a quejarse de los pocos beneficios que reciben. 8. ¿Cuánto tiempo le tomará a los propietarios de townhomes en fase 2 pedir el mismo beneficio del máster que ahora tendrá fase 1? El resultado de esto significará otro aumento para todos los dueños, para algo que beneficia a una minoría. Y ahora, esta pregunta para mis vecinos de fase 3. En el 2020 hubo algunas personas que iban alrededor de la comunidad reuniendo proxies porque ellos iban a sacar a la fase 3 fuera de la asociación Master. Me pregunto yo si estas mismas personas resucitarán este asunto y engañarán de nuevo a los dueños de fase 3 con falsas promesas. Bueno, este fue un, espero que corto video, ¿verdad? Para informarle lo que está pasando. Y
Quizás sea una exageración, pero yo creo que aquí tenemos un caso de te voy a dejar ciego, aunque yo en el proceso quede tuerto. Quizás algunos entiendan lo que quiere decir, quizás algunos no. Ahí lo dejo.